Bueno, Paqui, si no, empezamos, vamos haciendo. Un momento, que me han llamado por teléfono, Elvira. Ah, vale, vale. Elvira, Sí. no tanquis sessió quan marxis, deixa-la oberta, sisplau, si no et moleste, que entrarà el David un momentet i farem això. Ah, vale, perquè si tanco jo, se marxarà tot, no? Vols dir? Sí, Vale. Cap problema. vale, merci. De res. A ver si... Bueno, Paqui, cuando estés me dices, ¿vale? Sí, un momento, que estoy hablando por teléfono con mi hija, que le ha mandado que ha comprado Vale, un disfraz. no te preocupes, es para que me avises, ¿vale? Vale, y la careta como... Ya está Elvira, que manda a mi hija a comprar un disfraz, pero como es tan torpe la pobre... Vale, venga. Pues empezamos, ¿no? Vale. Primero, ¿alguna duda? Como siempre, ¿alguna historia? Una cosa, Paqui, Dime. no salgáis de la sesión hoy, que entrará el Sí, ya. David, ¿vale? Vale. Venga. Salgo yo que me estoy quedando sin batería, que estoy en el coche. Vale, pero... Venga, fins ara. Venga. Pues te preguntaba, Paqui, lo primero de todo, como siempre, ¿alguna duda, alguna cosa que quieras que repasemos, que volvamos a explicar? Pues no sé, ahora mismo Elvira me has pillado en blanco. A lo mejor luego si van surgiendo preguntas, pues te las voy... Vale, muy bien, sin problema. Vamos hoy a hacer primero un pequeño texto, ¿vale? Así pues trabajamos vocabulario, trabajamos un poco pues la comprensión del texto como siempre, ¿vale? Y luego, en la segunda parte de la sesión, os voy a explicar el tema de las comparativas y superlativas, ¿vale? Cuando hay dos ideas que se comparan o cuando hay una idea superlativa, ¿vale? Esto es el titular, luego ya lo vemos, ¿vale? Entonces, empezamos la sesión. Os comparto una pantalla. A ver, compartir pantalla. ¿Vale? Mira, esta es una página web que he descubierto hace poco y que creo que os puede ir muy bien también, si queréis, trabajar por libre, ¿vale? Textos sobre noticias, que es un poco, como siempre os digo, el tipo de texto que os va a salir en el examen. ¿Vale? Entonces, la web, la página inicial es esta, ¿vale? Se titula News in Levels, que significa noticias en niveles, ¿no? En diferentes niveles, ¿vale? Y veis, tenéis level 1, level 2, level 3, que son los tres diferentes niveles de dificultad, ¿vale? Entonces, el level 1 es un poco demasiado fácil comparado con el tipo de texto que os sale en el examen,
¿vale? El level 2 se le acerca un poquito y el level 3 es bastante parecido a lo que os piden en el examen de la prueba de acceso, ¿vale? Entonces, hoy trabajaremos un texto de estos para que veáis también cómo son el tipo de noticias que os salen aquí y, bueno, y de paso pues trabajamos un poquito la comprensión, vocabulario que pueda salir, ¿de acuerdo? Entonces, la que vamos a trabajar hoy es esta, ¿vale? Que se titula World's Largest Copper Mine, ¿vale? Que es del 14 de febrero del 2023, o sea, es de esta semana, esta noticia, ¿vale? Y, ¿ves? Tenemos Level 1, es la misma noticia, solo que explicada con un nivel muy sencillito, Level 1, ¿vale? Incluso aquí al final os pone Difficult Words, esta, que es muy parecido a lo que os sacan en el examen, ¿eh? Que debajo del todo siempre os pone alguna palabra difícil y os pone al lado la explicación de lo que es, ¿sí? Vale, entonces está Level 1, Level 2, que es la misma noticia, pero explicada con un vocabulario y unas frases un poco más difíciles, ¿vale? Y lo mismo que al final de todo, Difficult Words, ¿vale? Palabras difíciles, que son estas que os salen en negrita, ¿vale? Y luego Level 3, Level 2, no, 3, que es ya un nivel normalito, que es, o sea, bien, que es el que os sale. Este podría ser un texto que os saliera en el examen. Son unos textos un poquito más cortos de lo que os sale en el examen, pero bueno, para practicar está bien, ¿vale? Y lo mismo, os salen aquí difficult words, cada uno a su nivel, ¿vale? Hoy vamos a trabajar con el nivel 2, ¿vale? Para que no sea ni muy fácil ni muy difícil, ¿vale? Hola Dice lo que- Vanessa, bienvenida, que veo que te has conectado. Hola. No sé si te has enterado un poco de lo que Sí, explicaba. sí, sí. He Venga, entrado perfecto. antes, sí. Perfecto. Pues vamos a trabajar esta noticia hoy, ¿vale? Que se titula World's Largest Copper Mine. Venga, empezamos por el título. ¿Qué significa este título? World largest. World es mundo, ¿no? O World es mundo, muy bien. largest es grande. Largest es grande, pero concretamente significa el más grande. El mundo más grande de Copper Mini. Copper Mini es una marca de coche, ¿no? Un Mini Cooper. Esta es difícil. Copper es un material, es el cobre. Pero no ¿Vale? hay un coche que se llama Mini Cooper. Sí, sí, pero sí, el Cooper, sí, ¿cómo se escribe así? ¿También? No, a lo mejor No, yo. se llama Mini Cooper. A ver, espérate. No Mini, Mini. Mini. El Mini, ¿y cómo se escribe? Ah, sí, Mini Cooper. este, ¿no? El Mini este. Vale. Se escribe, no, pero no se escribe igual, ¿eh? Mira, que No. este es con dos O's y una P, ¿sí? Y copper, ¿vale? Que es el Vale, sí. cobre, se escribe con una O y dos P's, ¿vale? Pero bueno, da igual, no pasa nada. Vale, y mine, espera, que esto es para después. Y mine, ahí, ahí. Mine, venga, ¿qué significa? ¿A qué os suena? Mine. Mini La Mouse, mina, ¿no? Una mina, la muy mina. bien. ¿Quién lo ha dicho? Yo, la Bien, Vane. pues muy bien, Vane. Una mina de cobre, ¿vale? La Vane. O la Vanessa, como quiera. Pero no sé, como has dicho tú, Vane, pues yo, pues la Vane. Lo que sea, da igual. Ay, ay, espera, que se me está yendo la pantalla. Vale, un momento, os voy a compartir la pantalla completa, porque así, si va saliendo vocabulario, os lo apunto. Espera, un momento, que hago un cambio. Tintín. Pantalla. Compartir. Vale, ahora veis a la izquierda el texto, el mismo texto que estábamos viendo, y a la derecha un Word que se titula Apuntes, ¿verdad? ¿Lo Sí. veis, verdad? Venga, Sí. perfecto. Así ahora aquí os apuntaré vocabulary, ¿sí? De este texto. ¿Vale? Venga.
Vale, entonces hemos dicho que largest, largest significa el más grande o la más grande, ¿sí? Y que copper significa cobre y mine significa una mina, ¿sí? Vale, venga, vamos a leer el texto. ¿Quién quiere empezar? Dale, Paqui. Venga, Vanessa. No, dale, Paqui. Ah, dale, Paqui, pues venga, Paqui. Aquí pasando la pelota. Sí, sí, yo esperando que iba a decir, vale, va, yo. Mm, Casi me acabo de tomar el café. vale, va. Chile is one of the biggest producers of copper in the world. Is a country which beautiful nature but heavy industry too. Vale, hasta aquí. Venga, Chile is one of the biggest. A ver, Chile es uno de los productores más grandes Vale, de cobre del mundo. muy bien. It's a country, es el continente más beautiful, es bonito, ¿no? Guapo. Beautiful, bonito, sí. Es el continente más bonito de la naturaleza, de la industria Bad, ¿qué es bad? But, ¿qué comprar, es ¿no? but? Pero, Ah, ¿sí? ¿Lo veis, verdad? Que aquí a mano derecha os pongo aquí todo. sí, sí, Venga, perfecto. Así os voy poniendo y lo vais viendo también. pero heavy no sé qué es. Vale, heavy, cuando algo heavy es algo muy fuerte, muy pesado, muy potente, ¿vale? ¿Vale? Heavy puede ser algo que pesa mucho o algo que es muy potente o importante. Ah, vale, eres muy heavy, vale, vale. La palabra, la Exacto. expresión que no la entendía yo, muy heavy, yo. Sí, la usamos, este Heavy. anglicismo lo usamos. Qué heavy esto que me han contado, ¿no? Es Sí. como qué fuerte, qué potente, qué tiene importancia. Heavy es heavy. ¿Vale? Entonces, es un país con naturaleza muy bonita, pero también con potente industria, ¿sí? O industria potente. ¿Sí? Vale. Ah, Bien. ¿Vigues que era? Médico. The biggest, aquí lo tienes, el más grande. Ah, pero ¿quién ha dicho ¿Vale? médico? Entonces, aquí pone, exactamente pone one of the biggest, ¿no? Que significa uno de los más grandes, ¿no? ¿Vale? Os lo pongo. Sí, The pero biggest sería el más grande. One of the biggest significa uno de los más grandes. ¿Vale? One, uno de the biggest, ¿no? Pero si The Last Girl también es el más grande, ¿no? Sí, son sinónimos. Large también significa grande. Large y big son sinónimos. ¿Vale? Lo apunto aquí también, ¿vale? O sea, large es igual a big, que significa grande. ¿Sí? mm. Entonces, the largest y the biggest sería lo mismo, ¿vale? Venga, seguimos. Te toca, Vanessa. Chuquicamata in northern Chile is the largest copper mine in the world. It's 5 kilometers long and 914 meters deep. Workers need a half and how to get down to the mine. Venga,
Chuquicamata es... Chuquicamata es una provincia de Chile, ¿no? It's nothing. Chuquicamata, sí, exacto, sí, una zona. Bueno, no. Chuquicamata, que está en el norte de Chile, Ah, norte de Chile. es the largest copper mine in the world. Es, Es el más grande en el mundo de cobre, de mina en cobre, ¿vale? ¿no? La mina de cobre más grande en el mundo. ¿Sí? Sí. Nos vuelve a salir aquí este the largest, ¿no? Que significa el más grande o la más grande, ¿no? En el este más caso, grande. la mina más grande. En inglés ya veis que lo del género masculino-femenino la mayoría de veces sirve para los dos, ¿no? Porque the largest es tanto el más grande como la más grande. ¿Sí? Con lo cual nos lo ponen más fácil. Nos acordamos de una y ya, ya está. Venga, ¿qué más dice? It's 5 It's- kilometers long. Tiene, no, Sí, ¿no? Tiene 5 kilómetros de largo exacto. y 914 metros deep. ¿Qué es deep? Uf, de bajada. Hacia abajo, profundo. Profundo. Wow, Deep es de profundidad, ¿no? profundo. Profundo o profundidad. ¿Vale? Vale. Y luego nos dice workers need. Trabajan deprisa, ¿no? No, workers son los trabajadores. Los trabajadores. Ni uno es deprisa o rápido. No, No, es speed. No, es speed. need es el verbo necesitar. Ah, O sea, los trabajadores necesitan a half an hour to get down the mine. ¿Qué es lo que necesitan? no sé. Necesitan half an hour. ¿Qué significa half an hour? Ni Significa idea. media hora. Media hora. Ah, claro. Ujú. Oh, hora. Hour es hora, ¿vale? O sea, hour. Hour significa hora y half significa medio o media. ¿Vale? O sea, half an hour, media hora. Claro. ¿Sí? Sí. Acordaros Media también, hora para subir a la mina, ¿no? O para bajar a la mina. al contrario, down es bajar, ¿sí? Down, bajar, sí. Up, arriba, down, abajo. Ay, es verdad. ¿Vale? Get down, Down, bajar, abajo. ¿vale? Entonces, Y down es arriba era up, up, es verdad. Como la película esa. como la película, exacto, la película esa de los globitos El globito, que se sí. van volando hacia arriba, ¿sí? Y ya está, ¿no? Bien, venga, seguimos. Ahora le toca para aquí. Aquí, the mine in Chile. The mine in Chile is in operation for 100 years, and workers still find no copper three. Copper is a red brown metal, and nowadays it's a part of lithium batteries. All the world needs more and more copper since it is an important metal in renewable technologies. Vale. Mira, aquí nos salen dos palabras, lithium y renewable technologies, que las tenemos aquí abajo en el glosario, como palabras difíciles, ¿sí? Energías renovables puede ser que sea. Exacto. Tecnologías renovables, ¿no? Y el Significa otro sería machines and work, little impact,
In Y the el natural otro, world, ¿no? el lithium batería será esto de las pilas, el Sí, litio, el litio de exacto. Las baterías de litio, que, sí, que son, es un material que pesa muy poco y sí. Y es parte, ¿no? Se fabrica con una parte de cobre, ¿sí? Tal como nos dice el texto. Vale, entonces, este parrafito que nos dice. de la mina Ujú. de Chile es en comparación una for one, un centenar de años, un año, 100 años. No, is in operation significa está en funcionamiento, está operando, ¿no? En funcionamiento, operación como funcionamiento, ¿sí? For 100 years. ¿Cuántos años? 100 son 100, ¿no? 100 son 100, muy bien. ¿Vale? Por tanto, que la mina está en funcionamiento desde hace 100 años. Y pero pone one, ¿no es uno? Sí, 100. 100 es 100. En inglés Ah, dicen un 100, 200, 300, ¿vale? Entonces, aunque sea Ah, solo un 100, ponen el one también. vale. Lo mismo con 1000, ¿vale? Que 1000 sería 1000. ¿Os acordáis que está salido? ¿Vale? Pues para decir 1000 ponen 1000, ¿vale? Y para decir 100 también ponen 100. Yo- Y si quieren 200, pues entonces ponen 2, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Vale? 200. 200 sería 200. Vale. 200. 300, 300. 300, sí. 400, 400 y así. ¿Vale? Entonces, cuando vemos 100 es 100. Es un 100. Lo que pasa es que nosotros no decimos un 100, decimos 100. ¿Sí? Qué complicado los ingleses esto. Bueno, este es bastante sencillo. Al final, ellos siempre lo ponen. Ya está. En español sería más difícil de recordar porque tienes que acordarte que para decir 100 no tienes que decir 1, sino que es a partir del 2 que dices cuántos son, ¿no? Cuántas unidades de centena. Venga, entonces, the mine in Chile is in operation for 100 years. O sea, la mina de Chile, en Chile, está en operación por 100 años, ¿no? O sea, hace 100 años que funciona. Hace 100 años que está funcionando, ¿no? Exacto. And workers still... Y Venga, los trabajadores, ¿sí? Copper, los nuevos trabajadores, la nueva, Mira a la derecha que te he puesto la pista. fin, encuentran un nuevo cobre, Vale, exactamente. Dice que hace 100 años que funciona y los trabajadores aún encuentran cobre, nuevo cobre nuevo cobre. allí, ¿no? There significa allí. ¿Sí? Sí, sí. Venga, más. Copper is a red-brown metal. El cobre es de color rojo y marrón. El Bien. metal rojo y marrón. Venga. And nowadays. Y no me aguadéis algo de los días, y los nuevos días o algo de los días. Significa hoy en día. Ah, y hoy en día eh, hoy en día esa parte, hoy en día hacen eh,
Lo hacen de parte de las baterías de litio. Vale. Es parte, ¿no? It is a part, es una parte de las baterías de litio. Y una parte las baterías son de litio, ¿no? O sea que el cobre es un metal rojo marrón y hoy en día es una parte de las baterías de litio. O sea que para hacer las baterías de litio necesitan cobre. ¿Vale? Vale, fijaros que os he apuntado aquí en la parte derecha, en el documento, que nowadays, que es la palabra que nos ha salido en el texto, significa hoy en día o actualmente, ¿vale? Para decir algo que ocurre a día de hoy, ¿vale? No os confundáis con la palabra actually, que actually, si lo traducimos así como nos suena, se parece a actualmente, ¿vale? Vale, pero no. Esto es lo que se llaman en inglés false friends, ¿vale? Falsos amigos. ¿Por qué? Porque se parecen, pero no tienen nada que ver, ¿vale? Entonces, actually significa de hecho, ¿vale? Cuando nos explicamos y damos más razones sobre algo, utilizamos el actually, ¿vale? No los confundáis. Ahora os he puesto así en paréntesis. Venga, seguimos. All the world needs more and more copper, since it is an important metal in renewable technologies. All the world needs, hoy needs acaba de decir ahora, y pensando. All significa todo, ¿no? Hay. Todo el mundo, Ujú. todo el mundo needs, ¿qué es needs? Need. Me ha salido antes, aquí. Sí, que como luego lo paso lo apunto y no me lo estoy apuntando. Necesitar. Todo el mundo necesita Bien. more, copper, mucho cobre, Ujú. mucho cobre, porque, sincera porque, ¿no? Si no es desde, Muy porque bien. es importante el metal en energía tecnológica. Muy bien. En las tecnologías renovables. ¿Y yo qué he Vale. dicho? Renovables, no sé qué has dicho, no sé qué has dicho, pero no has dicho Sí. tecnología. ¿Qué, Bueno, tecnología renovable? ¿sí? Vale. Bien. Venga, siguiente, Vanessa, te toca la última. Chile depends on the copper industry and it's the country future. Copper mines are almost one third of Chile usines. Vale. Bueno, Chile depende de la industria, Ujú. joder, que me queda en blanco. Aluminio, Cobre. cobre. Y es el futuro del país, ¿no? Muy bien. Las minas de cobre Ujú. era con o on. Ahí. Son. Son. Ujú. Vale, son almost, significa casi. ¿Vale? Las minas de cobre son casi 1/3 of. 1/3 of significa Eso va un. junto, ¿no? Bueno, sí y no, ¿eh? Lo pongo junto por la Ah, expresión. vale. Un tercio de. ¿Vale? ¿Sí? Un O sea, tercio. one significa un. Third es tercero o tercio, ¿vale? Y of significa de, ¿vale? O sea, en este caso, 1/3 of es la proporción de un tercio. ¿De qué? De Chile's business. De negocios en Chile. Muy bien. ¿Vale? Entonces representa
Un tercio de los negocios de Chile. Muy bien. Vale. Y ya está, porque esto que está aquí ya son las palabras estas como difíciles. Vale, era cortita esta noticia, pero lo hemos entendido bien, ¿verdad? El nivel 2. Bueno, Sí, más o menos. Sí, aquí había pocas palabras difíciles. Lo suyo sería haber hecho el level 3, ¿vale? Porque este ya es el tipo de texto, o sea, con su vocabulario más parecido al que nos sale a nosotras, ¿vale? Entonces, os lo leo yo para ver si, ahora que hemos leído primero el... así. Ahora que hemos leído primero el level 2, la noticia es la misma, o sea, nos va a explicar lo mismo, igual nos da algún detalle más, pero la noticia es la misma, ¿vale? A ver si la entendéis, ¿vale? Dice, the Atacama Desert runs across northern Chile and it's home to both incredible natural beauty and intense industry. The Uquimata mine is almost 5 kilometers long and 914 meters deep. ¿Vale? Hasta aquí lo habéis entendido, ¿verdad? Cuesta más, ¿eh? Parece que no, pero de un Hombre, nivel a claro, es más otro hay... difícil. Porque aquí nos sale, por ejemplo, un run across, ¿no? Claro, Significa que el desierto de Atacama se alarga por todo el norte de Chile. pero And it's home. es el mismo texto. Es la misma noticia. La misma noticia, El solo que mismo aquí, texto, pero escrito en otro nivel. exacto, un nivel más fácil y un nivel más difícil. Y el 1 es todavía más fácil. ¿Vale? Entonces, dice, it's the largest open pit. Aquí ya nos sale una expresión aún más difícil, ¿no? Que luego nos la explique aquí. It's a mining method, ¿no? Es un método de minería para encontrar rocas y minerales cerca de la superficie de la Tierra, ¿no? Ya nos introduce aquí una palabra un poco más técnica, que a veces os salen también, ¿eh? It's the largest open pit copper mine in the world, ¿no? Nos dice que es la más grande mina de cobre en el mundo. Workers take half an hour to get down to dig minerals. Aquí ya nos da un poquito más de información. Dig mineral significa cavar en los minerales to power the world's electric infrastructure, que significa para alimentar las infraestructuras eléctricas del mundo. ¿Vale? Aquí todo esto, ¿vale? Es donde en el nivel 2, ¿vale? No nos da este detalle, ¿vale? Porque después ya nos habla del tema de las energías renovables y las nuevas tecnologías. Energías renovables no, tecnologías renovables. ¿Vale? Entonces sigue, ¿no? After 100 years of operation, después de un año de funcionamiento, people still find layers of copper, ¿vale? Nos introduce otra palabra un poco más técnica, layers, significa la gente aún encuentra nuevas capas de cobre, ¿no? ¿Un año, has dicho, o 100 años? 100. After 100 years, después de 100 años, ¿qué he dicho? ¿Un año? Un año, sí. Perdón, por querer ir rápido. No, 100, esto no ha cambiado, es lo mismo. 100 años de funcionamiento, la gente aún encuentra nuevas capas de cobre. Extraction is greater than before, ¿vale? La extracción es greater, significa más, ¿vale? Más grande o mayor, ¿vale? Than before, because of ambitious production plans, ¿no? La extracción es más aún que ahora que antes, porque because of hay unos planes de producción muy ambiciosas, ¿sí? Ambitious es ambiciosa, ¿vale? Globalmente,
The copper demand is growing. La demanda de cobre está creciendo, ¿vale? Growing sería un sinónimo de una palabra que os sale mucho, que es increasing. ¿Os acordáis del increasing? Sí. Ha salido un montón en varios textos. Pues Sí. growing sería un sinónimo, ¿vale? Está creciendo, está incrementando la demanda, ¿sí? Especially because of renewable energy and lithium battery usage, ¿no? Especialmente porque hay por el uso de las energías renovables y las baterías de litio. Bien, y luego termina diciendo Chile es one of the largest copper producers in the world, ¿no? Chile es uno de los mayores productores de cobre en el mundo, and copper is the country's future. Y el cobre es el futuro del país, ¿sí? Nos ha explicado lo mismo, solo que aquí ha utilizado palabras y detalles un poquito más técnicos, ¿vale? Entonces, este tipo de texto es al que nos tenemos que enfocar, ¿vale? Al final, la idea en el nivel 2 la hemos captado rápido. Pero cuando pasamos al nivel 3, con que nos pone alguna palabrita tipo run across, el open pit este que ya no sé lo que significa, luego el dig minerals, ambitious, alguna palabra así un poco tal, ya se me complica. Pero al final es vocabulario, ¿vale? La base de las estructuras de las frases ya la tenéis, ¿vale? ¿Sí? ¿Y los textos de los exámenes de dónde los sacan? Lo sacan de periódicos tipo el New York Times o el Washington Post, que son periódicos de Estados Unidos, alguno británico también. Por ejemplo, a ver, déjame ver, pues no sé, el del año pasado, por ejemplo. El del año Este, pasado. ¿ves? Qué malos The New recuerdos York me quedaban Times. esos. ¿Ves? Ah, Yo tuve un Aquí. trauma con el año pasado. ¿Lo ves? El del año pasado es de New York Times, Ah, ¿vale? ¿Qué más? Yo qué sé, el del año pasado, la segunda versión que había, mira, pues de la BBC Work Life Online, es un artículo online de la BBC, que es otro canal es como aquí decirte, pues el periódico, El País, El Mundo, pues diferentes periódicos, ¿no? sí. De Estados Unidos. A ver, esta, por ejemplo, del 2021, ¿ahí dónde voy? 2021, de National Geographic, vale, también puede ser de alguna revista científica, como el National Geographic, ¿vale? Pues A ese ver. parece fácil, ¿eh? Porque habla del Tutankamón. Mira, lo tenía programado para la semana que viene. Si no hay Bueno, cambios, bueno. lo haremos la semana que viene. ¿Vale? Popular Science, esto es una revista de ciencia. Buah. ¿Vale? A ver, de la del 2020. 2020 National Public Radio, lo mismo, como un de esto de noticias. ¿Qué más? ¿Ves? Para que veáis. Es el Todo tipo. es noticias, todo es a base de ¿Ves? noticias, de Sí, periódicos. ¿ves? En el 2019 sale otra vez el New York Times. Son todo pues noticias, estudios, investigaciones que se han hecho. ¿Ves? National Public Radio otra vez. A ver, no sé, ahora tengo curiosidad para ver cuáles más se repiten. National Public Radio otra vez. La BBC también ha salido varias veces. El New York Times sale mucho. ¿Ves? Otra vez. ¿Vale? Son este tipo de noticias las que os salen, ¿vale? Por eso esta página que he descubierto hace poco, News in Levels, me gustó mucho porque dije, es esto, las noticias, y que si estoy leyendo este texto y se me complica mucho, bueno, pues voy a ver al level 2, que es un poco más fácil, a ver si lo entiendo, así un poquito más difícil, y luego ya voy a añadirle estas palabras de vocabulario que son las que se me dificultan. ¿Sí? Sí. Vale. Vale, aunque los textos del examen que os he enseñado los saquen, pues por ejemplo, National Public Radio, normalmente son adaptaciones, ¿eh?
¿Ves? Ya lo pone, texto adaptado del artículo by, o sea, by significa el artículo de un tal Lynn Neary, publicado en el National Public Radio Online en el 1 de noviembre del 2019. Esto sí que lo hacen, es que siempre son textos muy recientes, ¿no? Mira, en el examen del 2020 cogieron un artículo de noviembre de 2019. O sea, serán siempre temas muy de actualidad, ¿ves? En el 2019, una noticia de octubre de 2018. ¿Vale? En el 2020, esta es la que hemos hecho. En el 2020, bueno, una del 2018, o sea, como muchos serán esto de 2 años atrás. En la del 2018, pues de 2017. O sea, siempre la del 2018, del 2016. Como muchos serán temas de hace un par de años, ¿vale? Entonces, esto me gusta porque son noticias actuales, ¿no? Mira, esta es del Día de los Enamorados, del lunes, creo. Del martes, fue el martes. ¿Vale? Vale, ¿qué más? ¿Dudas hasta aquí? Esta página web pues la enviaré hoy por correo. Si algún día os apetece leer alguna noticia así cortita. Si os da mucha pereza, pues iros al nivel 1. Mirad, el nivel 1, que ya no os lo he querido enseñar, porque es demasiado fácil. Pero bueno, mejor el nivel 1 que nada, ¿vale? Si empieza, son frases mucho más cortitas, mucho más sencillas, ¿vale? Chile is a country in South America. Ya no nos habla ni de regiones. Nos dice Chile es un país en Sudamérica. It has beautiful nature. Tiene una naturaleza bonita. It has heavy industry too. También tiene una industria potente, ¿sí? Las frases como más más separadas, sin conectores, Entonces, este no nos interesa mucho porque no hay conectores, no hay estas cosas que tenéis que trabajar, ¿eh? Pero bueno, para ir aprendiendo vocabulario nos sirve, ¿vale? Venga, entonces, ¿qué quiero enseñaros hoy de nuevo? Si no tenéis ninguna duda de más de este texto, ¿vale? Vamos a trabajar ahora comparativas. ¿Ves? Lo veis aquí a la derecha que os lo he puesto. Comparatives, que Sí. se escribe en inglés. Vale. ¿Qué son las comparativas? Mira, en este texto, en el del nivel 3, nos ha salido una. A ver si lo carga. Aquí. Extraction is greater than before. Ahí tenemos una frase comparativa. Significa, la extracción is greater than, ¿vale? O sea, esta ER, than, significa más que, ¿vale? Hemos dicho que la extracción es como hemos dicho, como más grande que antes, ¿vale? Es que nos compara una cosa, o sea, el ahora, ¿no? Sería ahora la extracción es más grande que antes, ¿vale? Entonces, este más en inglés lo ponen con una ER al final del adjetivo o el adverbio, ¿sí? Y el than es el que, espera que esto está un poco pequeño. Lo copio aquí. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Is greater than before. La H. Vale, entonces, de aquí, el greater significa más y el than significa que, ¿vale? Sí, más que. Entonces, cuando veáis un than, ¿vale? Significa que hay dos ideas, o sea, me están comparando algo, una cosa con la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una frase comparativa de, yo qué sé, de 2 personas, ¿no? Pues digo, o de 2 objetos. Uno que es más largo que otro, ¿no? Pues diré, yo qué sé, voy a poner animales, que es más fácil. The snake is longer than
de mouse. Mouse es un ratón, ¿no? La serpiente es más larga que el ratón. ¿Sí? ¿Veis el patrón? La ER y el DAN. Tiene que acabar en R el verbo con el than, ¿no? El verbo no, el adjetivo o adverbio. ¿Sí? Ah, vale, mira. ¿Vale? ¿Ves? Esta ER al final significa más. Y el than significa el qué. Pero, ¿cómo detecto rápido que hay una comparativa con el than? ¿Vale? Y antes del than siempre va a haber una palabra que termina en ER. ¿Vale? Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, aquí, extraction is greater than before. Vale, than significa que. Entonces, algo que es más, algo que otra, que lo que viene después, ¿sí? Más que, pues en este caso, great, ¿no? Y great significa, pues, más grande. ¿Sí? Venga, vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver más ejemplos. Vale, ¿veis esta página a la parte derecha, verdad? Sí. Espérate, my sister thinks. Venga, la primera. Nos dice, my sister thinks she is than me. ¿Vale? Entonces aquí hemos... no, esta no me sirve. Perdón, es que este era un ejercicio que tengo pensado para hacer después como repaso. Espera, lo voy a buscar. A ver. Venga, estos ejemplos que nos salen aquí, ¿vale? My house is larger than hers, ¿vale? Hers significa la suya, ¿vale? La copio. My, ¿qué significa esta frase? A ver. Mi caballo es más grande. Mi casa, ¿no? Mi casa. Ay, he entendido mi caballo. My house, no my horse. Espera un momento, un segundo, ¿eh? Que no sé qué le pasa a esto, que me está cambiando con el autocorrector, me está cambiando las palabras. Vale, ahora, my house is larger than hers. Significa mi casa es más grande que la suya, ¿vale? Hers significa la suya. Larger than. ¿Sí? Venga, a ver, en la segunda frase. This box is smaller than the one I lost. ¿Qué significa, Vanessa? La caja Sí, esta es caja. más pequeña, ¿no? Small, Muy bien, es más pequeña. que un... Esto es difícil, ¿eh? The one I lost Pues sí, no sé. Luego significa no sé, una. perdido, ¿no? Perdido, algo así, ¿no? Muy bien, una que perdí sería. Ah, una que perdí, claro. ¿Sí? Vale, vemos el patrón, ¿eh? Nos estamos familiarizando con él ya. La ER viene a significar más y el than significa este que, ¿no? Y en este caso small, esto no os lo he puesto, pero vendría a ser que small, en rosita, es pequeña, ¿sí? ¿Veis el patrón, verdad? Sí. Venga, ¿es difícil? No, No es difícil, ¿verdad? no, porque Estupendo. hay que quedarte que si lleva ER y el DAN es que es comparativo. Exactamente. Es más grande que, es más pequeño que... Sobre todo, lo que os va a ayudar más es cuando veáis el than, porque Sí, el ER a veces se os puede pasar por alto, sí, pero el than lo vais a ver enseguida. Entonces, cuando veáis el than, de hacer, vale, comparativa.
Than me está comparando algo que es más que otra cosa, ¿vale? Más grande, más pequeño, más largo, más corto, más rápido, más lento. ¿Sí? Mm. Por ejemplo, venga, hacemos otra. Your dog runs, a ver, significa your dog runs faster than Jim's dog. ¿Qué significa, Paqui? Yo, dog, runs. Dog es perro, ¿no? ¿Sí? Runs es correr. Corre, muy bien. Tu perro, Y your perro dog significa tu corre. perro, corre. Faster es Que rápido, es ¿no? fast. Muy bien, rápido. Por lo tanto, Tu perro corre más rápido que el perro de Jim. perfecto. Tu perro corre más rápido que el perro de Jim, ¿sí? Entonces, fast es rápido, ¿sí? Es más y than que, ¿sí? Cambia un poco el orden, pero es faster than, más rápido que, ¿sí? Vale. O sea, greater than, más grande que. Longer than, más largo que. Larger than, más grande que. Smaller than, más pequeño que. Faster, ¿sí? Por lo tanto, el patrón es un adjetivo, o sea, un adjetivo, ¿no? La palabra. Adjetivo, bueno, se lo pongo bien, va. Adjetivo más ER, ¿sí? Seguido de than, ¿sí? Es el más ER más than, ¿sí? Es lo que nos da la fórmula. Vale. Entonces, ahora, excepciones. Que las hay. Cuando hay un adjetivo que es muy largo, por ejemplo, expensive, que significa caro, ¿no? Algo que es muy caro. Cuando yo quiero decir algo que es más caro que otra cosa, como la palabra ya es un poco larga, no añaden expensive verb, porque para no complicarse el idioma, le ponen more expensive. ¿Vale? Este more, si os fijáis, ¿vale? Es el más, ¿vale? More significa más, con lo cual es lo mismo e incluso es más fácil, ¿vale? Por ejemplo, una frase sería my, no sé, o her house is more expensive than mine, ¿no? Que la mía. Su casa es más cara que la mía. ¿Sí? Más fácil en realidad. Es una excepción porque la fórmula base es esta, pero es más fácil porque el more es el más. ¿Sí? El than es el que. Y el expensive es cara o caro, ¿vale? Entonces, por eso os decía, lo importante aquí es que os fijéis, cuando hay un than, es que hay una comparativa. Entonces veo, ¿qué es lo que tengo delante? Expensive, vale, pues es algo que es más caro que lo que viene después. ¿Sí? Vale, es una fórmula bastante fácil, ¿eh? La de las comparativas. Ahora, para no hacerlo fácil, Más difícil. más difícil,
os voy, espera que me copio esto para hacer el mismo formato. Vamos a ver las superlativas. Superlatives. A ver, superlatives. Vale. ¿Qué son las superlativas? Vuelvo al texto que hemos visto antes, ¿vale? Y cojo ejemplos de aquí, que así los vemos contextualizados. Chile is one of the biggest producers, ¿vale? El one of me lo voy a comer, ¿vale? Bueno, no. Al revés, voy a coger esta frase. Chile is the largest copper mine in the world, ¿vale? Cojo esta frase y me la copio aquí. Y pongo Chile is the largest copper mine in the world. ¿Qué significaba esta frase? ¿Qué Chile significaba? es el más grande, tiene la mina la mina de cobre más grande del mundo. Muy bien. La más grande, ¿vale? O sea, ahora aquí ya no comparamos. O comparamos de entre todas, esta es la más. La más que, pues lo que sea, la más grande, la más pequeña, la más larga, la más corta, la más cara, la más barata, ¿sí? La otra era El comparativa. superlativo es el más, ¿sí? Mm, Entonces, ¿cómo se hace? Pues ponemos el de, lo voy a hacer con colores diferentes, ¿vale? De y veis que el largest, habíamos puesto el larger, ¿sí? Este acababa en ER, ¿sí? Esta de aquí. Pues la superlativa acaba en EST, ¿vale? A ver qué colorcico le pongo aquí, el rojo, venga. ¿Sí? Entonces, el formato aquí será de adjetivo más EST, ¿vale? ¿Qué tal hasta ahora? Aquí me he perdido ya en la superlativa. Yo le iba a ¿Te has preguntar, perdido? Sí, la otra es comparativa y superlativa no es más que Dime. porque esta es el T, el T. Porque es el, espera que os la traduzco. Chile es, ahí, escribo en catalán. Chile es the largest, la más grande mina de cobre del mundo, ¿sí? La más grande, ¿sí? Igual, the largest. La es el de, ¿sí? Pero aquí no sale el ZA. ¿Cómo? El TAN no sale, ¿no? No, porque dan es para comparar. Y ¿Vale? el T, Más grande que. Aquí, en este caso, no, porque aquí es el más grande. el T que sería el más. El de El. significa el o la, el artículo, ¿vale? Hola. ¿Vale? Y el EST significa más, pero más de máximo, el más grande. De ¿Sí? más. The most, ¿vale? Entonces, el más, el máximo, el superlativo, ¿no? El super que, large, de grande, pues el super grande, ¿vale? Acordaros así, como si en lugar de más decimos super, de superlativo. Bueno, no os tenéis que acordar que esto se le llama superlativa, ¿eh? Esto no se le llama así, pero no os tenéis que acordar de esto. Os tenéis que acordar de que the largest significa el más grande, el súper grande. ¿Sí? De todas las minas grandes que hay, pues esta es la más, la de arriba del todo, la primera, la del podio. ¿Sí? Vale. Vale. Venga, vamos a buscar otro ejemplo porque había más. Vale, aquí teníamos la primera. Chile is one of the biggest producers. ¿Vale? Que nos decía, es uno de los más grandes. ¿Vale? Esto es
le añade un poquito de información, pero bueno, si me lo como, puedo decir, es que esto es un sinónimo de esta, pero había otro. No, aquí no. En el 3 había otro. Espera, está pensando. Es la misma. Es que, claro, al ser el mismo texto hay algunas repetidas, ¿no? It is the largest copper mine in the world. Es la misma. Y aquí también, extraction is greater than. Es la misma, pensaba que eran diferentes. Pero no os preocupéis, voy a buscar superlativos. Venga, venga, y vamos a hacer como antes, ¿vale? A traducir algunas. Venga, my house is the largest one in our neighborhood. ¿Qué significa? Otra vez is the largest, pero bueno. Mi casa es la más Bien, mi casa es la más... ¿La más qué? Grande, muy bien. A veces lo pondrá the largest one, the smaller one, pero este one es como opcional. Nos lo comemos. ¿Pero qué quiere decir? Uno, es como decir, esto es una expresión en inglés que no A tiene lo mejor traducción. es una de las más grandes. Sí, no, una de las más grandes se pondría al revés, pondría one of the largest. ¿Vale? Este es el ejemplo que teníamos en el texto aquí, ¿no? ¿Dónde estaba? One of the biggest, one of the largest. Aquí, Chile es one of the largest copper producers in the world. Ya que la copio. ¿Vale? En este caso no, en este caso es como una expresión, no le hagáis caso. My house is the largest, es la más grande, una en el vecindario, ¿no? En nuestro vecindario. No lo usamos nosotros este one al traducir esta expresión, ¿vale? Lo importante aquí, la EST final, ¿sí? Que significa más. Y el de, ¿sí? Que es el artículo. ¿Listo? ¿Lo veis, chicas? Sí. Vale, vamos a hacer, os pongo así los coloritos que yo creo que para la traducción es bastante visual, ¿no? No sé si os ayuda, pero creo que os puede ayudar. Venga, vamos a hacer la segunda frase. This is the smallest box I've ever seen. Os lo voy a cambiar un poco, pero la base será la misma, ¿vale? This is the smallest box I have, ¿vale? I have seen. ¿Qué significa? Esta es que, Más pequeña muy bien, la más pequeña que caja que yo he visto, sería. que yo he visto. Yo he visto. A ver, espérate. ¿Sí? Esta es. I've seen. El I've seen, ¿os acordáis? I have seen. El have este es he visto, porque tengo otro verbo después, ¿eh? No es que tengo. He aprovechado aquí a meter un repaso del otro día. I have, no pone I have ahí. No, es que os la he cambiado un poco, porque aquí había una contracción y como las contracciones no las hemos trabajado, las he cambiado un poco. Por eso os digo, os la cambio un poco esta. Pero significa lo mismo. Sí. Sí, y el ever este significa jamás, ¿no? Que he visto jamás, como única vez en la vida. Sería,
la traducción literal de esta frase sería: esta es la caja más pequeña que he visto jamás. ¿Vale? El ever este le da como énfasis, ¿no? De como única vez en la vida. ¿Sí? A ver. Pero esto no te... Es la... A ver. A ver, dime, Vanessa. Es que me estoy liando. ¿Sí? No nos liemos. Claro, A es que ver. os he metido aquí superlativas y comparativas todo junto porque, claro, es lo que os decía siempre, hacemos un intensivo en plan, venga, ¿qué es lo que hay que detectar aquí? Lo que hay Que que ya me he liado detectar con él. aquí es que si veo un than es una comparativa y si veo una palabra que acaba en EST, ¿vale? Es la Este más. EST. Vale. Y normalmente tendrá un de delante, entonces significa el más, lo que sea, el más grande, el más pequeño, el más rápido, el más alto, el más bajo, ¿sí? Vale. Está. Y es Vale, o sea, esta. esto espérate, igual os lo pongo así. Eso significa Vale. el Y es más, lo que sea, ¿sí? esta. ¿Cómo vamos? Bien. Vale. Venga, os dejo apuntada en los apuntes esta, la de Chile is one of the largest copper mine, no, bueno, sí, copper producers in the world, porque significa Chile es uno, uno de De. los más grandes productores de cobre en el mundo. ¿Sí? Sí. Vale. Este es one of, significa uno de, y la otra parte es la misma, ¿vale? Uno de, y ahora viene lo mismo. Los, ¿vale? Fijaros que aunque sea masculino, femenino, singular, plural, es lo mismo, ¿eh? Con lo cual, más fácil. Porque es que en español tenemos la, tenemos los, pero el formato es el mismo, ¿eh? ¿Os fijáis? ¿Sí? Vale. Entonces, Chile is one of the largest, ¿sí? Uno de los más grandes. ¿De acuerdo? A ver. Bueno. Entonces, dime. No digo que sí, que más o menos voy cogiendo. Vale. Entonces, ¿qué pasa con los adjetivos que son largos, como expensive, que tenemos aquí? ¿No? ¿Os acordáis, que os he dicho? ¿Qué pasa con los que son así más largos? Que en las comparativos ponemos el more, pues con la superlativa pondremos the most. The most expensive in the me faltan letras. Neighborhood. Ahora. No, me faltan letras aún. Neighborhood. Porque no me lo coge bien. Neighborhood. Aún he dejado más letras. Vale, ¿sí? Significa vecindario, esta palabra. Sí, o sea, significa su casa es la más cara en el vecindario. ¿Sí?
Casa E, ¿sí? The most, lo mismo, ¿sí? ¿Qué cambia aquí? El most por el est, ¿sí? Most, más. Expensive es el adjetivo, ¿eh? Fácil, difícil, complicado. De la, Lioso. de la, a ver. Algo así grande. Pero ¿por qué most? En vez de Porque, more? porque es el más grande, no más que, ¿vale? Cambia un poquito, Ah, ¿vale? Entonces ponemos el formato así, sería de... Ahí. No, de most y de most y el adjetivo, ¿sí? Digamos, el más, lo que sea. ¿Mm? a ver, Y este est y este most significan lo mismo. O sea, conclusión. La comparativa se hace con more than, ¿no? Que significa más que, ¿no? O sea, o más que, y significa más grande, más pequeño, más alto, más bajo, ¿sí? Ahí. O con el adjetivo er than, ¿vale? Que significa lo mismo, ¿eh? Más, y aquí viene el adjetivo, que, ¿vale? El adjetivo, pongo así entre paréntesis, porque aquí podemos poner lo que queráis, ¿eh? Más alto, más bajo. Ahí. más que. ¿Vale? Lo pongo toda la leyenda de colores. Ahí está. ¿Vale? More than, ¿sí? Un Más momento, que. ¿Vale? Comparativas. Más que. Y se hace con el more than o el than. ¿Vale? Superlativas. El más. ¿Vale? Entonces se hace the most. Y aquí viene el adjetivo. ¿Sí? O the est. ¿Sí? A ver, un momento, no me lo quites, ¿eh? No te lo quito, no. Y ahora te preguntaré una duda que tengo. Y tanto. Sí. Paqui, ¿cómo vas tú? ¿Vas bien? Sí, estoy apuntando Vale, vale. para poder diferenciarlas bien de una a la otra, que si no luego me hace una bola. Vale, vale. A ver, a la última frase que hemos hecho, her house ¿Sí? ¿Está? in the most, vale, the most expensive, la más, vale, más es, vale, más es, y yo he puesto cara, no, es most, vale. Bien, The most es más, muy bien. vale, yo es que había puesto cara, digo, no, no me suena, entonces pensé que era, claro, Expensive es cara o caro. vale, y el most De era, dinerito, vale, ¿eh? ya está. El most es el más. Vale. Y la D es la. Exacto. La o el O o le, los.
o los, vale. ¿vale? Que en este caso es más fácil porque una nos sirve para todo. No sé. Caras expensive, vale. Ya está. Muy bien. Paqui, ¿tú también? Sí, ya está. Vale, perfecto. Bueno, esto os lo paso, ¿eh? Ya sabéis que esto siempre os lo envío. Y así si os lo queréis imprimir o lo que queráis, lo tenéis. Lo tenéis. Vale, esto espérate que lo voy a poner bien para enviároslo todo junto. Y qué pena que no cabe aquí. Vale, comparativas y superlativas. Vale, vamos a hacer ahora un ejercicio para practicarlas un poco, ¿vale? ¿Sí? ¿Tenéis los apuntes cerca? Espera, los voy a poner yo aquí en la pantalla. Sí. Venga. Sí. Comparativa y superlativa abajo, ¿vale? Para que lo podamos usar. Vale, en este ejercicio que veis aquí a la izquierda, ¿vale? Tenemos que completar, ¿vale? La frase con superlativo con comparativo, ¿vale? Entonces yo os diré si es con superlativo o con comparativo, ¿vale? No lo digas, yo te lo digo. ¿No? Vale, venga, pues, pero es que lo tenéis que entender, vale, sí, intentarlo. Si veo que se os complica ya os doy pistas, Ah, pero vale, intentarlo. vale. Tenéis que entender por el contexto si está haciendo una comparativa o una superlativa, ¿vale? ¿En qué os tenéis que fijar? Si es una comparativa, ¿qué me than. aparecerá? El than, muy bien. Y si es una superlativa, ¿qué me aparecerá que no aparece en la comparativa? El T. Vale, no os aparecerá porque lo tenéis que poner vosotras, pero si fuera una lectura os aparecería, ¿vale? O sea, hay que fijarse sobre todo en el than. Si hay than, comparativa, si no, Si superlativa. no, superlativa. Vale. Venga, muy bien, Vanessa, venga, empieza tú, la 1. My sister sees intelligent. Vale, ¿qué pasa si la palabra es muy larga? Ay, claro. More. Muy bien. Muy bien. More intelligent. Muy bien. My sister is more intelligent than me. ¿Vale? But I don't agree. ¿Qué significa? Mi hermana. Sin que es. Yo tenía entendido que bebe. Piensa. Ah, piensa. Yo pensaba que era beber. Mi hermana piensa que ella. Espérate. No, Esto significa es. Ella es más inteligente, pero. More intelligent than me. También. Que yo. Ah, que yo. Than me, Claro, ¿sí? porque es verdad, porque es comparativo. Además, hay Claro, gente te que está yo, comparando. claro, Si nos que comparamos, yo. nos comparamos con alguien más que. Claro, es verdad. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Me dolía un poquillo, pero hasta que no lo pilla. Bueno, claro. Es un poco lío hasta que no se coge el truquito. Vale. Y el final, but I don't agree significa, pero no estoy de acuerdo. Pero no. Vale. Pero yo no estoy de acuerdo. Don't agree significa no estar de acuerdo. Pero no. Vale. Vale. A ver, antes de hacer la segunda, dame un segundo que tengo aquí otra página aquí, que ahora no sé. No sé si nos dará tiempo, pero... No. Vamos a seguir esta, si nos da tiempo haremos la otra también. Vale. Venga. Avatar está para aquí. Avatar is probably baddest field. D. ¿Vale? Ah, D, es verdad, tengo que poner el D. No te olvides el D, ¿vale? De Vale. baddest
Lo pongo así porque no sé, porque esta es una excepción, que se escribe diferente. Ya, pero de excepciones en este caso hay muy pocas, ¿vale? Entonces os los pasaré, ¿vale? De momento la dejo así entre comillas y luego todas las que nos han salido entre comillas las retomamos, ¿vale? Venga, Avatar is the baddest film I've seen. ¿Y qué significa? Avatar es probablemente el más visto en el cine. No, bad significa mala o malo, ¿no? La más mala película que he visto. I've seen, este I've seen es como este I have, ¿dónde estaba? Sí, I have seen here, ¿eh? I have seen, que he visto, ¿sí? Muy bien, venga, la 3, siguiente, Vanessa. What is the words? ¿No? De The word. wettest. Vale, Weather, sí. lo pongo así entre comillas también, ¿eh? Luego las revisamos estas, pero Vale. es una superlativa, o sea, ¿cómo sería la traducción? What? ¿Tú te puedes creer que me cuesta mucho el water, winner, todo ese rollo? Sí, Sí, lo de las questions. sí. Ahora, luego lo revisamos, que tengo una imagen que os la pondré en los apuntes y lo revisamos. Sí, sí, a mí también me la dieron. Me lo dio la profesora de inglés del instituto me lo dio también, pero siempre me dio. What es, ¿dónde no? ¿Qué? 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 ¿Eso que se me pasa? ¿Qué? ¿Qué o cuál? ¿No? En este ¿Qué caso, es la ¿cuál más? es? Es ¿A una cuál? pregunta, ¿eh? ¿Cuál es? La más, ¿no? ¿Qué significa wet? No sé. Significa húmedo. El más húmedo, Ajá. los meses Ujú. De los meses del año. del año en Inglaterra. Muy bien. Vale, perfecto. Wet, has dicho que era Húmedo o mojado. húmedo. Vale. La 4, Paqui. Do you think the Harry Potter film art lleva Sun? Pues entonces Sun, acaba en R. Ruder, ¿no? Vale. Ruder, ¿Cómo has dicho? ¿Cómo acaba? ¿Con ER o con EST? no, con R porque lleva el Sun, ¿no? Muy bien. Vale. Y lo pongo también así. Entre comillas. Sí. Vale. They're done. ¿Qué más? What is Venga, mira, que te tocan las preguntas para practicar. sí, what, Who. ¿Qué es who? ¿cuál? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ves? Me lío un montón. ¿Quién ¿Quién es? A ver, espérate, que lo estoy pensando, espera. Porque esta es superlativa, pero es larga. Most Bien. The most. Ujú. Powerful Muy bien. person in your country. Muy bien. Y aquí también va el de en la superlativa. La superlativa es la que lleva el de, la otra es la que no. Ah, vale. La otra es la que no, ¿eh?
La otra lleva el than después. Vale, ¿Sí? vale. No os confundáis, ¿eh? ¿Quién es el Ujú. más powerful Poderoso. o poderoso? ¿Quién es el más poderoso persona? Ujú. La persona más poderosa podría ser. Poderosa en el país, ¿no? Muy bien. En tu país, your En country. tu país. El you Vale. ese también me cuesta, ¿no? El you, el tú, el... Sí. Estas son los posesivos son un poco liaditos, pero bueno. Ya os pasaré algunas, es que lo tengo en la lista de cosas. Un listado, me lo apunto para recordar. Listado de posesivos. Ah, ¿no los hicimos los posesivos? No lo sé, Ahora yo ya no los me acuerdo. Ahora lo revisaré en los apuntes, si lo hicimos o no. Si lo hicimos, lo repasaremos y si no, lo volveremos a hacer. Sí, Ahora yo no lo me tengo acuerdo. que tener por aquí porque me lo pasó una profesora de inglés el año pasado. Lo de hair, mine y todo esto, ¿no? Sí, Lo revisaré, no me el acuerdo si lo what, hicimos. would, where, when, how, wow, Wow, wow. wow, will, how, chose. Ya te entiendo, te entiendo. Bueno, venga, va, la 6. I think Men in Black 1 was than Men in Black 3. Funnier. Muy bien, funnier. Y esta no va entre comillas, la anterior tampoco. Funnier. Men in Black. Venga, siguiente. Is Angelina Jolie order Sí, that Sandra Bullock? muy bien. No hemos traducido la anterior, ni esta. Venga, Paqui, traduce la 6. Ya la habíamos pasado. No quieres traducir. Ya pasa su turno. Es fácil. Bueno, venga, yo por el vocabulario. Yo pienso que Men in Black 1, ¿no? La película, Sí. fue. Fue Venga, feliz o divertida, ¿vale? Más. Acuérdate que tienes este ER que más significa divertida más. que la de Men in Black 3. Vale, muy bien. Y ahora, Vanessa, traduce la 7. Is, ¿qué era? Es la pregunta, ¿es Angelina Jolie Jolie. Ah, claro, es una pregunta. older than Más vieja. Sandra? Ujú, más vieja. Más vieja que Sandra Bullock. Vale, muy bien. Perfecto. Y la última, Paqui. John is the nice Muy bien. person The nice. that que no. Muy bien. ¿Qué significa? John es más guapo que la persona de antes. Casi. Él John es, nice significa agradable, una persona que es, como diríamos, como maja, ¿no? Qué Pero majo nice, este chico. nice no es guapo. También puede significar agradable a la vista, ¿no? Como persona guapa, agradable de ver, o puede ser agradable de personalidad, ¿no? De una persona que es muy, muy agradable, muy maja, muy amigable, ¿sí? Si fuera guapo, ¿qué sería entonces? Beautiful. Beautiful. Sí, handsome, sí, o beautiful, o pretty woman, ¿sabes? Pretty woman, sí. Yo tenía entendido que Pretty, nice era guapo en inglés. Todas estas tres se pueden utilizar. Pretty normalmente es para woman, para mujeres, y handsome para hombres. ¿Vale? Me lo voy a apuntar. Y beautiful para los dos. Beautiful es como general. Y nice no es guapo entonces. Podría ser también. No te voy a decir que no porque tú puedes decir que una persona es agradable también a la vista, ¿no? Pero se entiende más como si solo dices esto, si solo dices esta frase,
sin hacer nada de referencia al físico, se entiende más como persona agradable al trato. ¿Sí? Lo puedes traducir como coloquialmente como majo, ¿no? Ser majo. ¿Lo usáis vosotros esta expresión? Sí. Qué Sí. maja es esta chica o qué majo es este chico, ¿no? Qué agradable. Pues nice en inglés, nice sería esto, ¿no? Entonces, John es la persona más maja que conozco. Sería la traducción así, como bastante literal. ¿Vale? Vale. ¿Hasta aquí bien? Sí. Venga, con el than, el de y todo esto, ¿sí? Nos vamos familiarizando. Vamos a ver ahora estas que hemos entrecomillado. ¿Qué les pasa? Estas tres, ¿sí? Son excepciones. Hay poquitas, ¿eh? Excepciones. Entonces, Pues he marcado 3. sí, pero bueno, esta porque... Bueno, esta la he marcado, pero es fácil esta, ¿vale? Es porque cuando son tres espérate, consonante, vocal, consonante, ¿vale? La tercera, la última consonante se dobla, ¿vale? Al escribirlo. Ya está, sin más. Bueno, mira, como fan, no, Fanny es diferente, ¿vale? Esta es la excepción aquí, ¿vale? Estas dos, ¿vale? Cambian, ¿vale? Y os dejo de compartir un momento, ¿vale? Que os voy a buscar, os voy a compartir otra imagen, espérate que la busco. A ver si encuentro alguna. Esta es la que quiero. Vale, vuelvo a compartir pantalla. Compartir. ¿Vale? Y a ver dónde estábamos. Aquí. Vale, yo os pongo, ¿vale? En el Word ¿vale? Los adjetivos irregulares, ¿vale? Era ¿Qué raro que son? tuviera adjetivos regulares. Vale, ¿ves? El adjetivo es, vamos con el primero, que es el bad, ¿vale? Que lo teníamos por aquí, ¿vale? Y si lo voy a buscar en el cuadradito este que os he puesto, ¿vale? Bad, en superlativa, la columna superlativa que es la verde, es the worst, ¿vale? Entonces no es the baddest, sino que es the worst. Pues vaya cambio. Nada Sí. que ver. Nada que ver, lo siento. ¿Vale? Entonces, the good, ¿vale? Bad y good son las más conocidas. Estas las tenéis que saber, ¿eh? Bad, ¿sí? Bad, worst, worst. Y good, Vale. better, best. ¿Vale? Estas se tienen que saber así de carrerilla. ¿Vale? Entonces, the good, aquí hemos hecho la comparativa y hemos dicho gooder, ¿no? ¿Qué os la he dicho? Bueno, os la pongo entre comillas. No se llama gooder, se llama better, ¿vale? Y significa, ¿no? Las películas son más mejores que los libros. ¿Sí? De ver. O Pero son de más ver buenas que los libros, ¿vale? de Bets no es campeón o algo así. El mejor. Es que, de hecho, El mejor. en español, este también es como irregular, porque decimos bien, good es bien, ¿sí? Better es mejor, ¿no? Porque es más bien, también decimos que es mejor, o el mejor, ¿no? Que sería como el más bien,
pero también lo decimos diferente. Decimos el mejor o mejor que, pero el adjetivo es bien, ¿no? Lo has hecho bien, lo has hecho mal, lo has hecho mejor que tu compañera o tu compañero y lo has hecho el mejor o la mejor de toda la clase. ¿Sí? The best. Good, better, best. ¿Vale? Este old, older, oldest lo pone aquí como irregulares, pero no es irregular, este es normal. No sé por qué sale aquí. Bueno, ahora os recortaré las dos que nos interesan y ya está, ¿vale? Este de far, farther, farthest, sí, también no es tan usado, pero bueno, también es irregular porque cambia un poquito, ¿vale? No cambia tanto, pero cambia un poquito. Y este de bad, worse y worse también, ¿vale? O sea, el de good y bad son los más importantes, ¿vale? Esto que son verbos, no, verbos no son, ¿no? Adjetivos. Adjetivos irregulares, ¿no? Ajá. Apuntaros el de good, better, best y el de bad, worse, worst, ¿vale? Entonces, esta bad, worse, worst es mal, peor que, ¿sí? Peor El que- más, ¿no? Más mal que o peor que, y the worst significaría el peor, ¿vale? Mirad, os lo voy a Bueno, un poco apuntar. para arriba. No. Os lo voy a apuntar, que no os hagáis líos. Venga, ¿dónde estamos? A ver, voy a hacer esto más grande, esto más pequeño. Así tenemos, aquí en la izquierda, os pongo, voy a poner, os lo voy a hacer en una tablita, venga. Insertar tabla, Lo hemos copiado ahí mismo, ¿no, Elvira? claro. Podéis copiar de aquí o ya tenemos. Good, peor good que- significa bien, ¿sí? Ahí, espérate. Vale. Good, que significa bien, ¿sí? Sí. Better, que significa más bien que, o también significa el mejor, o sea, mejor que, ¿sí? Es que nosotros también lo cambiamos, ¿eh? Un poco. Fijáis, ¿verdad? Que nos quejamos de los ingleses, pero mejor no, mejor que, ¿vale? Y luego tenemos the best, que significa el más bien, que esto no lo usamos en realidad en español, pero bueno, os pongo, o como realmente lo decimos, que es el mejor. El mejor, que si fuera una competición, pues sería el campeón, ¿no? Es que yo eso lo conozco por el de Bex que hacen a los jugadores de fútbol. ¿El qué? ¿Qué The hacen a best, los... The best, claro, the best player, ¿no? El mejor claro, jugador. al mejor jugador. Exactamente, exactamente. Vale, la importante, el good, el bad, hemos dicho que significa mal, ¿sí? O peor. Mal, no, bad significa mal, peor significa worse, ¿sí? Vale. Worse es más mal que o peor que, ¿sí? ¿Lo veis? Sí. Y the worst es como el peor, ¿no? O lo peor. El más mal o el peor. ¿Sí? Estos son los irregulares, que no sería badder y baddest, ¿no? Que sería worst y the worst. ¿Vale? O sea, os pongo aquí como en asterisco badder. ¿Sí? Esto lo tacharé, esto no. ¿Vale? Y aquí Goodder, que tampoco, ¿sí? ¿Se entiende, el tachado? Que no, se llama así. Vale. Ves que sería Godest, ¿sí? Que tampoco sería... Bueno, pero esto tampoco lo tenemos que poner en un examen. No, solo es que si veis la palabra Escribirlo. worse,
sepáis que es más mal que o peor que, ¿sí? Vale. Voy a Más apuntar que así nada porque- esto. Más que nada esto. A ver. Que sepáis reconocer que the worst es el peor, ¿vale? Better era water, ¿no? Better, gooder, no, esto no os lo apuntéis, esto os lo pongo yo aquí para que si en algún caso queréis practicar y os sale gooder, que os acordéis de que no, que gooder no, que es better. ¿Vale? Vale. Vale, os apunto aquí, al lado debajo de good, os apunto también well, porque well significa bien también como adverbio, ¿vale? Este es el Ay, adverbio. Y también sería, la comparativa también sería así, ¿vale? Para que os suene. Vale, y luego el último, no, los dos últimos, little y many, también los pondremos, ¿vale? Los dos últimos y ya, y con esto nos quedamos. Little, ¿qué significa little? pequeño, algo así. Vale, pequeño o poco a veces. Pequeño. No, en este caso es poco, ¿vale? Cuando queremos de little como poco, por ejemplo, si quieres un poco de pastel, o sea, quieres pastel y tú me dices, sí, pero poco, me dirás little, ¿vale? ¿Sí? Pero hay una película que se llama Stuart Little. Sí, también, little también puede significar pequeño, Por pero eso, cuando significa poco, ¿vale? Cuando significa poco, en la comparativa se dice less. Bueno, poco, os pongo los dos, porque tampoco, para entenderlo en el texto, os servirá igual, ¿vale? Little, que es poco o pequeño, significa less. Ahí, less es la comparativa, que es como más poco o más pequeño, ¿sí? Y least significa el menos que, ¿no? El que menos podría ser. El que menos, no es que el menos que, lo he puesto al revés. ¿Sí? Más poco, venga, no, espera. Vamos a hacerlo bien, que os estoy liando. Menos que, venga. Le significaría como menos que y least el que menos. De todos, el que menos. ¿Vale? Y the many, ¿vale? The many, que significa varios o, sí, varios o muchos, ¿vale? La comparativa sería more, que sería más que, y most, que significa el más, ¿vale? ¿Y qué veis aquí? Estas nos suenan, ¿no? sí, Claro, porque estas son las que, aunque por sí mismas también tienen significado, son las que nos acompañan para hacer la comparativa y la superlativa cuando las palabras son muy largas, ¿verdad? sí. Vale. ¿Os lía si os la dejo aquí? Porque si os lía os la quito, ¿eh? Que Pero tampoco... entonces, pero Mani Mani no para nada, ¿no? ¿Sirve? Para hacer Para- comparativas, no. Eso es lo que quiero decir. No. Vale. Os la voy a quitar. La voy a quitar. La voy a quitar. No. Os puede perjudicar más que ayudar. Vale, entonces, fijaros, son 3. Os he dicho que eran muy pocas. No, no te creas que nos perjudica, ¿no? Porque es que estas cosas salen. ¿Sí? Mani Luego lo more, pone. more sale en los textos. Sí. Vale, pues os lo dejo. ¿Sí? Yo sí, ya lo he apuntado. Vale, pues venga. Tenéis aquí el cuadradito. Este os lo quito. Este sí que os lo quito. Os queda aquí solo las que os tenéis que acordar, que es la de good y bad y la de little, que son las que son un poco raritas.
porque no, ¿sí? Vale. Y ya está. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. ¿Cómo lo sabes? No, a ver, nos quedan 2 minutitos. ¿Tenéis dudas? No. Esta que pone menos que, Hmm. eh, Menos que Less. aquí, less. que normalmente son comparativas y superlativas, ¿no? Esta, Sí. la little es menos, ¿no? Es diferente a las demás. Sí, little es como poco o pequeño, una parte pequeña, poco, ¿vale? Pero cuando quiero hacer la comparativa de dos cosas pequeñas, ¿cuál es la más pequeña o la que hay menos cantidad, ¿no? Cuando es de poco, digo less, no digo littler. ¿Te acuerdas? Que esto Es la única que se diferencia, ¿no? Digamos, la otra, esta es la que siempre hace menos. Menos que, no es más. exactamente. Exacto, exacto. Os pongo aquí como antes, no es littler, es less, ¿vale? Y aquí lo mismo, el de list no es littlest, no es, ahí, mira, littlest, no es esta, es the list, ¿sí? ¿Ves? La que te tacho es como haríamos la comparativa normal. Cojo el adjetivo y le añado ER al final. Pero esta no, esta es diferente. Esta la cambio por less. ¿Sí? Sí. O sea, tenemos good, better y the best. Luego bad, worse y the worst. Luego little, less y the least. ¿Vale? Y esta de many, more y most es la que nos sirve para hacer la composición, o sea, la comparativa y la superlativa con palabras que son más largas. ¿De acuerdo? Vale. Vale. ¿Alguna otra duda? ¿O ya No. estamos saturadas? Ya es tarde, viernes. No, no es muy difícil esto, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, al principio cuando te lo explican de Claro, nuevo hay que y tal, practicarlo. hasta que se te queda en la cabeza, pues bueno, es como que a ver, ¿cómo era el D o el DAN o el ER o cómo? Pero bueno, quedaros con... Claro, hay que practicarlo. Espérate que se me ha ido la pantalla, ¿verdad? Se me ha ido, sí, no pasa nada. ¿Veis la pantalla compartida o ya no? No. Te vemos a ti. Ah, porque entra el David ahora. Ah, porque ha entrado el David. Vale, no pasa nada. Bueno, da igual. Fijaros que lo importante es el Ja pots ficar ER. la pantalla compartida, Elvira, perdó. Sí, vale, David. No res, fent l'últim repàs. Sí, la superlativa D y EST al final y la comparativa more o ER y el than, ¿vale? Es la que nos indica que es comparativa. ¿Sí? Sí. Sí. Vale, chicas, pues va, us deixo ja amb el David. Deixo de gravar o ja s'ha deixat de gravar? Ja no ho sé fer. Com se fa? Pausar, detener grabación, ¿no? Poso, David? Sí, correcte, sí. I fes-me anfitrió, porfi. Vale.